muchas gracias por vuestra presencia. Quiero, como es evidente, en primer lugar, agradecer la presencia una vez más del presidente del Gobierno Mariano Rajoy, y reiterar lo que en las últimos, en la 12ª edición del campus, pues que los únicos dos que hemos asistido a todos los campus, a los 12 campus que hemos celebrado, no han sido precisamente Mariano Rajoy y yo. Por alguna razón será, y los demás cambian algo, ¿no? Pero nosotros somos los que hemos asistido a los 12. Yo, además de agradecerle su presencia un año más, y pues quiero hacer un capítulo especial de agradecimientos, primero al director de los cursos, a Javier Zarzalejos, y en segundo lugar a todos los directores y al personal de la Fundación. Son muchas cosas las que hay que mover y arreglar para celebrar estos campus, y la verdad es que el funcionamiento ha sido estupendo, magnífico, y el impulso del gerente de la Fundación ha sido determinante y decisivo. Y por lo tanto, muchas gracias a todos. Y muchas gracias también al personal de esta casa, de este centro Fray Luis de León, pues que como siempre nos ha acogido con enorme amabilidad y generosidad. Muy agradecidos también a la presencia y al interés que los medios de comunicación pues han puesto esta semana y esta mañana también, evidentemente. Hemos procurado darles buenas razones y motivos con una aportación de la Fundación de valor añadido, yo creo, de una calidad, o lo hemos intentado de esa manera, especial, al debate político, económico, social en España, como es nuestra obligación, como es nuestra responsabilidad. Y les quiero dar también a los medios de comunicación las gracias por ello. Todo lo que sea, yo creo que hacer aportaciones sin duda opinables, como casi todo, pero rigurosas, importantes en los momentos actuales de España y del mundo, pues yo creo que es algo que merece la pena tener en cuenta. En segundo lugar, indica la tradición de estos 12 años, y por lo menos así yo me he sometido a esa disciplina con mucho gusto, que es momento para el anfitrión de hacer un pequeño balance de lo que ha sido este campus. Un campus que tuvimos la fortuna de que fuese inaugurado por el expresidente francés, buen amigo de España y buen amigo personal, Nicolas Sarkozy, y que no era la primera vez que vino a inaugurar el campus, era ya la segunda vez que vino a inaugurar el campus, y que, como le dije entonces, cuando vino la primera vez era candidato y luego fue presidente, cuando viene la segunda también es candidato y probablemente también sea presidente. Por lo tanto, ya se sabe que todo el que viene aquí de candidato pues termina siendo presidente. Entonces es una norma que vamos a procurar seguir cumpliendo y que no afecte solamente a los franceses, sino también al español. Hemos hablado de economía y hemos hablado de lo que significa la recuperación económica como horizonte de futuro en España, de oportunidades para consolidar y aprovechar la recuperación económica. Y yo quiero en esta ocasión reiterar mi convicción de que si España mantiene unos parámetros de estabilidad institucional, de estabilidad política, seguros, solventes, serios, no cuestionados, y mantiene un impulso reformador especialmente activo y enérgico, los 10, 12 próximos años de la vida económica española, de la vida económica y social española, pueden ser extraordinarios. Y eso va a depender de que los españoles queramos que lo sean. Pero España tiene un futuro, si mantiene los parámetros políticos estables, yo creo que extraordinario. De eso hemos hablado, y hemos hablado también de la necesidad de utilizar al máximo y aprovechar al máximo las posibilidades de nuestro estado del bienestar. Hemos presentado un informe muy importante respecto a lo que significa la evolución del estado del bienestar
en España, y con conclusiones verdaderamente relevantes que merecen la pena ser leídas y reflexionadas, y en virtud de lo cual la conclusión principal podría ser que en España no hace falta, no debemos seguir discutiendo sobre la cantidad de gasto social que se dedica a las cosas, algunos capítulos, sino sobre la eficiencia del estado del bienestar, justamente para que esa eficiencia llegue a los menos favorecidos o a los más necesitados, especialmente en términos de jóvenes, de parados o de la situación en algunas familias. Aprovechar bien el estado del bienestar es una reflexión inteligente. Seguir discutiendo sobre lo que no es necesario, que es si la cantidad de recursos que se dedican es suficiente, pues me parece una reflexión también muy interesante. Hemos discutido también de la necesidad y hablado de la necesidad del fortalecimiento institucional de España frente al populismo rupturista, que, como ayer tuve la oportunidad de decir, no es una alternativa democrática. Donde llega para quedarse y para cambiar las reglas del juego y cambiar las legitimidades. Y hemos hablado también de la necesidad del fortalecimiento de la nación española frente al populismo secesionista y los riesgos que tienen, pues en algunas comunidades, la competición entre esos dos populismos, el populismo secesionista y el populismo radical de izquierdas rupturista. Hemos hablado también y hemos afrontado en el capítulo internacional, pues evidentemente lo que es una actualidad hoy y un desafío hoy extraordinario, no solamente para los ciudadanos de Grecia, sino para todos los ciudadanos de la Unión Europea, como es el referéndum de Grecia. Yo sigo manteniendo mi posición, que conoce muy bien el presidente del Gobierno, que el mayor problema es un problema político y el mayor problema reside en la consulta, en haber organizado esa consulta, en haber organizado ese referéndum. Si ganan los partidarios del no, la situación será desesperada. Si ganan los partidarios del sí, la situación será casi desesperada. Pero esa es la consecuencia de haber convocado un referéndum como instrumento de extorsión en lugar de un referéndum de clarificación política en su caso, o no convocatoria de referéndum. Eso sin olvidar que los demás tienen derecho también a convocar referéndums en todo caso. Y por lo tanto las cosas se podrían complicar de una manera insoportable. Hemos hablado del terrorismo yihadista, de su amenaza, de su crueldad, de su brutalidad y de los graves riesgos que para la estabilidad y seguridad del mundo supone la expansión de ese terrorismo yihadista, al cual en este momento no se le está poniendo freno y cuyas escenas de crueldad cotidianas pues realmente pueden alarmar a una parte de la opinión, pero deberían inducir a la actividad mucho más determinante de la comunidad internacional a la hora de tratar de resolver ese asunto. Nos hemos ocupado de y hemos estado con nuestros amigos venezolanos y cubanos en una ratificación de nuestro compromiso por las libertades, la democracia y los derechos humanos en Venezuela y en Cuba. Y quiero ratificar una vez más que no puede haber legitimidad electoral con presos políticos. No existe esa legitimidad. Y que la liberación de presos y la observación internacional nos parecen fundamentales. Y nos hemos ocupado también de la situación en Oriente Medio, especialmente de la situación de los cristianos en Oriente Medio, que están siendo literalmente exterminados ante una indiferencia asombrosa en general de la comunidad internacional y de aquellos que, digamos, en algún momento constituyó países cristianos o era el mundo cristiano especialmente. Muy bien. Somos conscientes en la Fundación, querido Mariano, que nos esperan desafíos muy importantes y que esos desafíos tan importantes no solamente van a tener una exigencia muy importante de responsabilidades para todos, sino que van a exigir de cada uno de nosotros lo mejor de nuestras capacidades, allí donde corresponda. Nosotros confiamos en la capacidad de España, su continuidad histórica, en su vitalidad, en su vocación europea y en su ambición internacional. Nosotros creemos que los españoles tienen una gran oportunidad de impulsar
una política y un momento histórico virtuoso en torno a la estabilidad política, al fortalecimiento institucional, al impulso reformador y a una recuperación económica absolutamente innegable que, como digo, hay que consolidar y expandir. Y eso es lo que queremos ofrecer y ofrecemos sustancialmente a la sociedad española, y en eso esperamos un gran triunfo para el futuro de la sociedad española. Si me permites una última consideración personal, pues diré que el año próximo, curiosamente, esta fundación ya ha pasado los 25 años, hace tiempo, pero eso es otra cosa. Y yo, como fundador del asunto, lo sé muy bien, que ya han pasado más de 25 años. Pero el año que viene serán 20 años del año que el Partido Popular llegó por primera vez al Gobierno de España. 20 años. Y a mí, pues me gustaría celebrar eso, y nosotros queremos celebrar eso. Digo, nosotros queremos celebrar eso y yo quiero celebrar eso en un ambiente de éxito del Partido Popular y después de un gran triunfo del Partido Popular en las elecciones generales. Porque eso ratificaría que las buenas decisiones tomadas han sido bien valoradas y evaluadas por los españoles, que los riesgos que España tiene han sido correctamente evaluados y afrontados, y que España puede abordar un futuro con esperanza y con oportunidades. Por lo tanto, querido Mariano, la conclusión de todo eso es que te deseamos muchos éxitos y que te deseo muchos éxitos y queremos que los tengas. Y ahora tiene la palabra el presidente del Gobierno. Muchas gracias. José María Aznar, señor secretario general Javier Zarzalejos. Queridas amigas y amigos, muchas gracias, querido José María, por la invitación y por las palabras de presentación. Por suerte son ya muchos los años que tengo el honor de clausurar este Campus FAES, 12, como ha recordado aquí ahora. Primero lo hice como jefe de la oposición y hoy ya por cuarta vez como presidente del Gobierno. En todas he disfrutado de la oportunidad de compartir reflexiones y proyectos para mejorar la vida de los españoles. Bien, queridas amigas y amigos, muchos de los que estáis aquí pues sois habituales de estas citas. Y yo pienso que no hay mejor termómetro para indicar cómo ha evolucionado esta legislatura que recordar cómo verano tras verano hemos ido analizando la situación de España en estas jornadas del Campus FAES. Sin duda alguna, los cambios han sido elocuentes. En 2012 tuvimos que hablar aquí de nuestros esfuerzos y los de toda la sociedad española para superar la situación de prequiebra que vivía España y para vencer la amenaza de un rescate como el que tuvieron que pedir varios países de la Unión Europea. Si aquel 2012 fue el año de la consolidación fiscal y de la atención a lo más urgente, 2013, un tiempo también muy difícil, iba a ser el año de las grandes reformas destinadas a poner fin a un crecimiento negativo con unas consecuencias devastadoras para el empleo. El año pasado, 2014, ya fue el primer año en el que pudimos permitirnos una bocanada de esperanza. Por fin las reformas empezaban a cuajar y a dar fruto y los primeros resultados comenzaban tímidamente, eso sí, a manifestarse. Fue 2014 el primer año de crecimiento y el primer año de creación de empleo después de más de media década de estancamiento, paro y desmoralización de la sociedad española. Pues bien, hoy vuelvo a esta clausura del Campus FAES y hoy, afortunadamente, la situación de España tiene muy poco que ver con el comienzo de la legislatura. Cualquier observador imparcial yo creo que puede ratificar dos verdades muy simples. La primera de ellas es que en 2015, hoy, España es otra. Vivimos una fase de recuperación acelerada, nuestra economía es la que más crece de Europa, somos también quienes más empleo creamos en el conjunto de los países europeos y desde enero del año pasado, desde enero del año 2014, el número de personas afiliadas a la Seguridad Social ha aumentado en España casi
en 900.000, lo que nos acerca mucho al gran objetivo que habíamos fijado, 1 millón de personas para los años 2014 y 2015, nuevas personas en la Seguridad Social. Bueno, todo esto es muy positivo por lo que tiene de realidad de presente y sobre todo por lo que nos anticipa del discurrir de los próximos años. Ahora, de la misma manera que hago esta afirmación, hago una segunda muy importante, y es que junto a estos datos esperanzadores, porque lo son, todavía hay una realidad dura y amarga, y hay muchas familias que todavía siguen en crisis y que no viven en primera persona la recuperación. Soy plenamente consciente de que esto es así. Hay muchas personas que siguen luchando, pero aún no han podido recomponer sus niveles de bienestar previos a la crisis. Hay muchas personas a cuyas vidas todavía no han llegado los datos de la recuperación que se desprenden de todos los indicadores económicos, y esos españoles que han luchado como todos, pero que aún no han recibido la recompensa, pues son nuestro principal acicate. Y por ellos debemos perseverar en nuestro empeño para que las esperanzas que hoy se vislumbran sean cuanto antes una realidad en sus vidas. Bien, queridas amigas y amigos, la legislatura que comenzó en diciembre del 11, 21 de diciembre del año 11, fue cualquier cosa menos un periodo fácil. Yo creo que de eso pocos dudan. Las circunstancias extraordinarias que hemos vivido, la mayor crisis económica que ha sufrido España en décadas, exigió mucho a todos, al Gobierno, al resto de las administraciones públicas y a los españoles, sobre todo a los españoles, a los trabajadores, a los empresarios, a los gestores públicos, a todos sin excepción les exigió mucho. La situación era de emergencia y no podíamos permitirnos el lujo de equivocarnos ni en las prioridades, muy importantes en cualquier faceta de la vida, ni en las políticas ni en los ritmos. Sin duda, lo más urgente era evitar la quiebra de España, evitar el rescate, y lo hicimos. Lo fundamental era que los pilares básicos de nuestra solidaridad siguieran funcionando, y también lo conseguimos, y lo conseguimos en una época en la que simplemente, y para que se me entienda bien, no había dinero en las arcas públicas. Pero lo cierto es que las personas más vulnerables fueron atendidas. Los pensionistas siguieron cobrando sus pensiones. Se ayudó a aquellas personas que no tenían un puesto de trabajo. La partida de desempleo se convirtió en una de las partidas más importantes de los presupuestos generales del Estado. Y lo cierto es que, a pesar de lo que algunos quieran contarnos, seguimos teniendo una sanidad universal, pública, gratuita y de primera, de las mejores del mundo, y una educación igualmente universal, pública y gratuita. Y además de atender a lo urgente, evitar la quiebra y el rescate, y a lo fundamental, preservar los pilares básicos del estado del bienestar, fuimos sentando bases sólidas para el futuro crecimiento económico. Y solo ahora, hace poco tiempo, empezamos a cosechar los resultados de ese esfuerzo. Hoy ya nadie habla de la quiebra de España, ni nadie habla del rescate de España. Por el contrario, España es el país de los grandes de la Unión Europea que más va a crecer este año, el 3,3%, y el año que viene el 3%. Hoy en España hay 300.000 españoles menos en el paro que cuando comenzó esta legislatura, y eso que los años 12 y 13 fueron durísimos, y hoy hay más personas ocupadas y también más personas afiliadas a la Seguridad Social que cuando llegamos al Gobierno en las circunstancias más difíciles. Es insuficiente, por supuesto, pero ese dato es muy positivo. Y eso ha sido posible, sobre todo gracias al enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad española, pero también, y hay que decirlo, gracias a un impulso reformista que se ha plasmado en decenas y decenas, digo decenas y decenas de iniciativas. No pretendo aburrir a ninguno de los presentes, pero en esta legislatura se han aprobado reformas estructurales muy importantes. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Autoridad Fiscal Independiente, el Fondo de Pago
a proveedores, que ha servido para que los proveedores pues, pudieran cobrar, el Fondo de Liquidez Autonómica, que ha servido para que algunas administraciones públicas españolas no quebraran, porque no podían financiarse en los mercados, para que pudieran atender a sus vencimientos, para cubrir sus déficits y, por tanto, para atender a sus servicios públicos, la reforma laboral, una reforma estructural de primera importancia, la reforma del sector energético. Llegamos al Gobierno con un déficit de tarifa de 26.000 millones de euros, después de 8 años consecutivos de subida a la luz, la Ley de Unidad de Mercado, que ya ha comenzado a aplicarse, la reforma del sistema de pensiones, la estrategia de emprendimiento y empleo joven. En fin, no voy a aburrir a nadie, pero ha sido una etapa de profundas reformas estructurales en nuestro país. No voy a insistir en ello, pero sí quiero decir algo. Hemos liderado también otras muchas reformas no estrictamente económicas. Por ejemplo, la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación, la reforma de la formación profesional básica o la puesta en funcionamiento de la formación profesional dual, que ha conseguido elevar en un 30%, en estos años, en un 30% el número de alumnos de formación profesional. Creo que eso es un dato muy positivo para el país, para los alumnos y para un buen futuro en el mercado laboral. Hemos reformado el Código Penal, entre otras cosas, aprobada la ley que recoge la prisión permanente revisable que toda la sociedad reclama para aquellos criminales más crueles que no consiguen rehabilitarse y son un peligro para la sociedad. Hemos hecho una reforma muy importante, muy difícil y muy complicada de trasladar al conjunto de la opinión pública, como es la reforma de las administraciones públicas. La hemos hecho y poco a poco pues, se está ejecutando. Hemos presentado también un paquete importante de medidas en materia de regeneración democrática. Hemos aprobado una ley de transparencia, la del control de la actividad financiera de los partidos políticos, etcétera, etcétera. En suma, creo no faltar a la verdad cuando digo que España hoy es un país mejor que el que nos encontramos. Lo es indudablemente en los datos económicos, pero lo es también en su imagen exterior, con una administración más austera y más ágil, una educación más exigente, una sanidad pública que sigue siendo una de las mejores del mundo, unas pensiones más seguras y con un armazón legal más fuerte para luchar contra la corrupción. Se nos puede reprochar que no hemos hecho todo lo que hay que hacer en España y se nos pueden reprochar algunas decisiones. Y serían reproches justificados, pero sinceramente no se nos puede reprochar que no hayamos hecho lo que debíamos hacer. Sin duda habremos cometido errores, pero creo que lo importante hemos acertado. Y durante estos años hemos aprendido en carne propia aquella sentencia según la cual la política es el arte de aplicar en cada época aquella parte del ideal que las circunstancias hacen posible. Un ejemplo muy claro de esta afirmación es lo que ha sucedido con los impuestos. 10 días después de llegar al Gobierno, nos vimos obligados, 10 días después, solo 10 días después, a subir el impuesto a la renta de las personas físicas. Las circunstancias no nos permitían otra cosa, pero hoy las circunstancias son distintas y, por tanto, el ideal se puede poner en práctica. Lo cierto es que la inmensa mayoría de los españoles pagarán al final de esta legislatura menos impuesto de la renta de las personas físicas que al principio. Si en el año 11 no hubiéramos tomado esta decisión, seguramente hubiéramos tenido menos críticas, pero hubiéramos hecho, en mi opinión, un flaco servicio al interés general de todos los españoles. En suma, queridos amigos, nada ha sido fácil, pero lo cierto es que hoy podemos mirar al futuro con mucho más optimismo que ayer. Hemos cumplido con los españoles en nuestro principal compromiso, que era volver al crecimiento económico y a la creación de empleo. Y a aquellos que aún no perciben los cambios, podemos decirle, mantén la esperanza, porque ya hemos fijado la hoja de ruta que conduce al bienestar. Sabemos que queda mucho por hacer, pero lo peor ha quedado atrás. Y aquí sigue estando un gran país, España, que ha vuelto a demostrar su capacidad de superación, y un gran partido al servicio de los españoles para recorrer con ellos esa senda hacia la prosperidad.
Queridos amigos, el Partido Popular, que es el nuestro, o el de la mayoría de los aquí presentes, es el legítimo heredero de 2 siglos de pensamiento reformista y liberal. Unos ideales que, cuando se han llevado a la práctica, han traído a España algunos de los mejores momentos de su vida como nación. El proyecto del PP es el proyecto de una España exitosa, y somos los servidores de una idea de nación basada en la concordia, la reforma, la apertura, porque estamos convencidos de que el éxito de España, como muestran la transición y también la Constitución de 1978, solo es posible desde un acuerdo generoso para que en nuestro país quepan todos y progresen todos. Queridos amigos, ahora vamos a hablar del futuro. Este año se celebrarán en España elecciones generales. El Partido Popular acude a las mismas con un objetivo: ganar. Y vamos a trabajar con ahínco para merecer la confianza de una gran mayoría de españoles. España no puede dar marcha atrás, no puede, en este proceso de recuperación nacional que hemos puesto en marcha en los últimos años. No estamos para aventuras que pongan en riesgo el trabajo realizado. El Partido Popular es hoy la única referencia de estabilidad y de certidumbre que tiene España. Tenemos una idea clara de España y de la continuidad histórica de nuestra nación. Una idea que encuentra en nuestro tiempo amenazas que todos conocemos bien porque llevamos mucho tiempo haciéndoles frente. Es la amenaza de aquellos que quieren romper los lazos de solidaridad entre los españoles y levantar muros entre compatriotas. Nunca conseguirán separarnos, ni dividirnos, ni acabar con la solidaridad que nos une. Como tampoco van a instrumentar las instituciones ni unas elecciones para huidas hacia adelante o para delirios personales. Yo voy a seguir defendiendo, como hasta ahora, la soberanía nacional, porque creo en ella y porque creo que lo que sea España es algo que tiene que decidir el conjunto de los españoles. Es su derecho y nadie se lo puede arrebatar. Y quienes defendemos esa España unida, solidaria e integrada, no podemos por menos que felicitarnos de que cada vez más catalanes estén apostando por la concordia y por la unión frente a la cerrazón y a la propaganda independentista. Amigas y amigos, tenemos algo más. Tenemos ante nosotros algún otro riesgo no menor. Me refiero a los movimientos radicales y populistas de todo signo que proliferan en toda la Unión Europea y también aquí. Son aquellos que se aprovechan de los malos momentos y del dolor de la gente para ir contra lo mejor que hemos hecho juntos. Son los que quieren liquidarlo todo porque nada de lo que existe les vale. Son aquellos que prometen el cielo en la tierra y terminan empedrando inevitablemente el camino hacia la pobreza. Son los mismos que incendian las tertulias y las redes sociales con descalificaciones a la política y a las instituciones para acabar con el más ramplón "quítate tú para ponerme yo". Son los que descalifican a la democracia española, pero admiran el régimen de Venezuela. Por fortuna, una inmensa mayoría de los españoles no está en esos postulados. Una mayoría de los españoles no está por sembrar discordias ni por romper lo que siempre ha estado unido, ni por una comprensión revanchista de la política. Queridos amigos, hay más. Hay otro riesgo más sutil y acaso más peligroso, el de aquellos que traicionan su herencia de centralidad para ser compañeros de viaje cuando no portamaletas de los separatistas y de los populistas. No hace falta ir muy lejos para verlo. Después de las elecciones del 24 de mayo, el Partido Socialista se ha conjurado para poner un nuevo cordón sectario en torno al Partido Popular y situar en las instituciones democráticas a quienes pretenden acabar con el sistema constitucional que todos nos hemos dado. Badalona, Cádiz, Zaragoza, La Coruña, Valencia, Madrid y otras ciudades, hay muchas más, donde ganó el Partido Popular, tienen hoy a radicales en sus alcaldías
porque así lo ha querido el Partido Socialista. Insisto, ciudades donde el Partido Popular ganó las elecciones. Tan solo hay que echar un vistazo a sus manifestaciones en las redes sociales para saber cómo son y lo que piensan de verdad. Y ese es el respeto que merece al Partido Socialista la voluntad popular. Esa es la irresponsabilidad y la frivolidad que les guía a algunos. Eso es lo que piensa de verdad un secretario general cuya aportación más notable a la concordia nacional ha sido anunciar que su partido no pactaría nunca ni con el PP ni con Bildu. Eso es lo que podemos esperar del Partido Socialista de hoy, un títere de los radicales. Queridos amigos, que no se engañe nadie. Lo que hemos visto después de las elecciones locales y autonómicas es el anuncio de lo que ocurrirá si el Partido Popular no obtiene una victoria clara y suficiente en las próximas elecciones generales. Por eso es nuestra obligación presentar a los españoles lo mejor de nosotros mismos, los mejores equipos posibles y el programa que pueda concitar mayor cantidad de apoyos entre nuestros compatriotas. Os aseguro que vamos a hacerlo, que vamos a trabajar duro para estar a la altura de las circunstancias y para estar a la altura de lo que demanda, y con razón, el conjunto del pueblo español. El próximo fin de semana celebraremos en Madrid unas jornadas de trabajo que serán el punto de partida, el primer paso de nuestra estrategia de cara a las elecciones. Se trata de fijar con claridad los desafíos que tenemos que afrontar, de detectar lo que necesita la sociedad española, de escuchar sus anhelos y sus inquietudes. Se trata también de comenzar a diseñar las medidas que van a dar respuesta a esas necesidades y nos van a permitir hacer frente a los retos que tenemos por delante y hacer frente con éxito. El gran objetivo nacional para los próximos 4 años sigue siendo el empleo. A pesar de todas las medidas que hemos adoptado en estos años y a pesar de que ya estamos creando empleo en nuestro país a un ritmo desconocido hasta hoy, el número de españoles que quieren trabajar y no pueden hacerlo sigue siendo inaceptable. Y ello nos obliga a seguir perseverando en ese empeño fundamental. Al final de la próxima legislatura tiene que haber en España 20 millones de personas trabajando. Es un objetivo perfectamente realizable. Este año, 2015, más de 600.000 españoles van a encontrar un puesto de trabajo. Se trata de mantener ese impulso, incluso menor, pero ese impulso a lo largo de los próximos 4 años. Y si alguien puede liderar ese proceso somos nosotros, porque ya lo hemos hecho en otras ocasiones y porque sabemos hacer las políticas que crean empleo. Lo llevamos en el ADN de nuestro partido. El empleo es el motor del sistema y son los gobiernos del Partido Popular los que saben poner en marcha ese motor. Eso no lo digo yo, lo dice la historia. En España se han creado puestos de trabajo en los gobiernos de José María Aznar y empiezan a crearse en la última parte después de la crisis monumental a la que hemos tenido que superar. El empleo es pues el objetivo. Del empleo depende la tranquilidad de las personas, la capacidad de llevar adelante sus proyectos vitales. El empleo devuelve el futuro a quien no tenía, pero hay más. Más empleo significa cuentas públicas más saneadas, menos gasto en prestaciones de desempleo, más ingresos fiscales y por eso el empleo es también la primera política social. Más empleo es mejores servicios públicos, mejor sanidad, mejor educación, pensiones más seguras y menos desigualdad entre personas. Por tanto, primera prioridad, el empleo y las políticas económicas que lo fomenten. Segunda prioridad, la consolidación y mejora de nuestro estado de bienestar. Asuntos todos estos de los que se ha hablado, como recordaba el presidente Aznar en su intervención a lo largo de estas jornadas. Quiero hacer un brevísimo apunte de la historia reciente. Como acabo de señalar, el empleo es la primera política social. El empleo es lo que permite mejorar, consolidar nuestro sistema de bienestar. Nosotros en esta legislatura hemos empezado a crear empleo. Eso es fundamental para consolidar el estado de bienestar. En segundo lugar, hemos mantenido
en las circunstancias más difíciles los grandes pilares de ese estado de bienestar. El sistema de pensiones, que además no se han congelado nunca, 9.250.000 pensionistas siguen cobrando su pensión, como no podría ser de otra manera. Hemos mantenido, como apuntaba antes, el seguro de desempleo y atendido a muchas personas. Ahí está nuestra sanidad pública. Hemos pagado a muchísimos proveedores de esa sanidad pública, hemos mantenido nuestro sistema educativo y nuestro sistema de servicios sociales. Hemos ayudado, y esto es muy importante, a muchas comunidades autónomas, cuyo gasto fundamental es el gasto en los grandes servicios públicos, sobre todo sanidad y educación. Lo hemos hecho, como señalaba antes, cubriendo sus necesidades de emisiones de deuda o su propio déficit. Hemos pagado 20.000 millones a los proveedores del Sistema Nacional de Salud. Hemos tomado medidas importantes, sin alaracas, sin estridencias y sin cámaras de televisión. Hemos puesto los medios para que 36.000 familias vieran aliviadas sus deudas hipotecarias y en más de 12.000 casos evitaran los desahucios. Somos nosotros quienes hemos puesto en marcha cheques fiscales de ayuda a las familias que más los necesitaban, en la reforma del impuesto de la renta. Somos nosotros quienes hemos reconocido las pensiones de jubilación, el esfuerzo no recompensado que la maternidad supone a las mujeres trabajadoras. Somos nosotros los que hemos prorrogado el Plan Prepara, los que hemos firmado con las organizaciones sindicales la atención a las personas que llevaban más tiempo en situación de desempleo. Pues bien, queridos amigos, este es otro de los grandes objetivos para la próxima legislatura. Es crear empleo, mantener y mejorar el estado de bienestar. Hay que prestar atención especial y hacer un esfuerzo, y lo vamos a hacer porque entonces se podrá, a las familias y el apoyo a la maternidad. Y vamos también a dar una batalla contra la desigualdad. He visto el documento que ha presentado la Fundación. La desigualdad no es un fenómeno exclusivamente español, aunque sin duda nosotros lo hemos sufrido de forma más acusada por la enorme destrucción de empleo que supuso la crisis. Bueno, el factor decisivo en la lucha contra la desigualdad es el empleo, porque es la falta de empleo lo que genera más desigualdad. Y un factor decisivo para que haya empleo es, sin duda alguna, la educación. Este es uno de los temas que tienen que ser prioridad, insisto, de cara a los próximos 4 años. Quien vea los índices que publica habitualmente Eurostat de desigualdad, el Gini, el 80-20, pues podrá ser consciente de que ha sido la legislatura que empezó en el año 8 y que terminó en el año 2011, la legislatura en la que más desigualdad se ha generado. Fue muy malo también el año 12 y las cosas empezaron a mejorar un poquito en el año 13, continuarán en el 14, lo harán en el 15 y sin duda alguna, si no nos confundimos, continuará en los próximos años. Tercera prioridad importante, también se refirió a ella en su intervención el presidente Aznar, el terrorismo yihadista, que es sin menor género de dudas la mayor amenaza sobre nuestra seguridad y sobre todo sobre la seguridad de todo el mundo occidental y el no occidental, y también responder a lo que está ocurriendo en el Mediterráneo, a los gravísimos problemas de inmigración. 170.000 personas llegaron a Italia el pasado año, muchos miles murieron y se quedaron en el camino. Este es un tema capital y debemos demandar, y ya lo estamos haciendo, y ahora por lo menos algo se ve, una política global de inmigración en el conjunto de la Unión Europea que comprenda todos los aspectos de la inmigración, la cooperación con los países de origen, los acuerdos de readmisión, la lucha conjunta, los países de origen, los de tránsito y los países europeos contra las mafias que trafican con personas. Tanto, tercera gran prioridad para el futuro. En cuarto lugar, yo quiero decir que tenemos otro reto: devolver la reputación que algunos le quieren quitar a la política, que es tanto como devolver a los ciudadanos la confianza en quienes los representan y, en consecuencia, fortalecer la democracia. Una sociedad no puede progresar ni acometer retos compartidos si reina por doquier la desconfianza, la sospecha y la deslealtad.
Creo que no es necesario que vuelva a señalar el daño que nos ha hecho la corrupción. Es cierto que jamás se ha luchado con más intensidad, más imparcialidad y más medios contra la corrupción que en esta legislatura. Es cierto que hemos aprobado muchísimas medidas contra la corrupción. Es cierto eso y es cierto muchas otras cosas más que podríamos recordar. Pero no podemos descuidar nuestro celo para detectar y prevenir estos comportamientos. Y todo lo que se pueda hacer para ello, este partido es el primero que lo va a hacer. Y por último, y en quinto lugar, me gustaría hablar de Europa. De esto también vamos a hablar en esas jornadas de trabajo y de esto vamos a hablar y mucho a lo largo de los próximos años. Hace poco conmemorábamos en el Palacio Real el 30 aniversario de la entrada de España a las instituciones europeas. Desde entonces han ocurrido muchas cosas en nuestro país y en el conjunto de la Unión Europea. Desde entonces y desde el Tratado de Roma e incluso desde antes del Tratado de Roma. No voy, como es lógico, a entrar aquí en detalles, pero sí conviene recordar lo más importante para así preparar mejor el futuro. El proyecto europeo, desde el punto de vista político, ha desterrado las guerras de nuestro continente. Las ha desterrado. Desde el punto de vista económico nos ha colocado en la primera división del mundo. Y sobre todo el proyecto europeo, tercera idea, es nuestro proyecto. Aquí estaremos para siempre. Esto es nuestra casa y, por tanto, como todos los demás, tenemos que ocuparnos de nuestra propia casa. España siempre ha colaborado en la consolidación, el avance y la mejora del mismo y, como es natural, queremos seguir haciéndolo en el futuro. Estos últimos años hemos visto nacer el pacto fiscal, la unión bancaria, hemos visto avanzar la unión económica, pero en el futuro nos esperan temas tan importantes como el mercado único de la energía, el mercado único digital, el mercado de los servicios financieros, sin duda alguna la política de inmigración a la que antes he hecho referencia. Tenemos que hablar de política exterior, de seguridad y de defensa europea y probablemente tengamos que empezar también a hablar de la unión fiscal y de la unión política. Son cosas que llevan su tiempo, como la construcción europea está llevando su tiempo, pero que vendrán y por tanto debemos estar atentos y proactivos para que las cosas avancen en la mejor dirección. Hablaremos pues también del futuro de Europa. Como hoy debemos hablar de Grecia y dejar claras algunas cosas. Grecia, como todos sabéis, forma parte de la Unión Europea y también de la zona euro. Y yo espero que continúe. Ser miembro del euro le ha garantizado a Grecia ayudas financieras de sus socios, es decir, nuestras y del resto de los socios de la Unión Europea, por importe de más de 200.000 millones de euros. El 90% de su Producto Interior Bruto. Es como si a España le hubieran prestado más de 900.000 millones de euros. Unas ayudas financieras en excelentes condiciones. Europa siempre ha sido solidaria con Grecia y volveremos a serlo. Pero el euro ni es ni puede ser un club a la carta. Tiene normas y tiene reglas que velan por su propia supervivencia. Dicho de otra forma, la solidaridad europea se fundamenta en la responsabilidad de todos y sin la segunda no puede existir la primera. Hoy es un día importante, como ya se ha recordado aquí por el presidente Aznar. Lo es para los griegos, también lo es para el resto de los europeos y me gustaría decir algunas cosas. Sea cual sea el resultado del referéndum, el futuro no va a ser fácil. Gane el sí o gane el no, el futuro va a ser difícil. Mejor, sin duda, sería que ganara el sí. Pero aún así, como decía el presidente Aznar en su intervención, el futuro no será fácil. Ojalá los ciudadanos griegos acierten. Europa ha sido solidaria, pero como acabo de decir, no puede haber solidaridad sin responsabilidad de todos. Grecia necesita crecer. Grecia necesita crear empleo y para ello tiene que hacer políticas que sirvan a este objetivo. La demagogia siempre acaba chocando con la realidad y siempre acaban pagándolo las personas
más vulnerables. Esta es también una consecuencia que conviene extraer de la crisis griega. En cualquier caso, yo a todos vosotros y a los españoles les quiero decir una cosa. Lo que está ocurriendo en Grecia puede sin duda afectar a España y a otros países de la Unión Europea. Pero a España le va a afectar muchísimo menos que si no hubiéramos hecho las reformas que hemos llevado a cabo a lo largo de estos años. Por tanto, ahora podemos decir, pase lo que pase en Grecia, el euro seguirá adelante. Y pase lo que pase en Grecia, España seguirá siendo parte importante del euro, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. Y ya voy terminando. Dentro de unos meses los españoles van a decidir en qué España quieren vivir. Será un momento para elegir y ya hemos comprobado hacia dónde quieren llevarnos algunos. Lo que ofrece el Partido Popular es algo muy distinto. Una España más fuerte, más segura, más próspera, más libre, más justa, más social y con más futuro. La experiencia nos lo atestigua. Recibimos las peores herencias y entregamos los mejores resultados. Y eso es así porque somos un gran partido nacional, unido, cohesionado y que sabe lo que tiene que hacer. Un partido que construye, que aúna voluntades, que crea oportunidades y empleo, que hace crecer y hace mejor a nuestro país. Somos el partido de la continuidad y estabilidad económica e institucional, que junto a nuestro carácter decididamente reformista nos hacen garantía de progreso y de bienestar para todos. Unos presumen de ser el cambio, pero otros somos los que cambiamos las cosas y para bien. Amigas y amigos, no tengo más ambición que llevar a buen término el gran proyecto país con el que arrancamos en 2012 y que culminará en 2020 con 20 millones de españoles trabajando y millones de proyectos de vida recuperados. Tengo más ilusión que hace ya algunos años cuando pegaba carteles de mi partido en Pontevedra. Y tengo más ilusión que cuando el Partido Popular ganó sus primeras elecciones generales en 1996 y José María Aznar me hizo ministro de su gobierno. Y tengo más ilusión que cuando el Partido Popular ganó su segunda mayoría en el año 2011. Tengo la ilusión de una tarea que no ha terminado, que es la de abrir el mayor periodo de crecimiento y bienestar de la historia reciente de España. Coincido con lo que ha dicho el presidente de esta fundación en su intervención inicial. Si hacemos las cosas bien, si no nos equivocamos, si somos capaces de mantener la estabilidad, España puede tener un periodo de crecimiento y de creación de empleo que dure muchos años. Queridos amigos, tengo la ilusión, por último, de dar un portazo a la crisis definitivo y de no conformarnos con nada que no sea volver a ocupar un lugar de privilegio entre las grandes naciones. Es, en suma, la ilusión por ser dueños de nuestro futuro, el mejor de los futuros. Al fin y a la postre no se trata de otra cosa. Muchísimas gracias por vuestra atención.